Muchas gracias por permanecer con nosotros. Bienvenidos a los que se integran en este momento con nuestro espacio Impacto Mañanero, que impacta las mañanas de esta región, del país y del mundo, porque nos vemos a través de Facebook en el globo terráqueo, y la gente de esta región, preocupada por saber qué pasa, nos observa y nos escucha en Facebook. Los Facebook videntes son tan importantes como los radioescuchas. Aquí, como prometimos, tenemos dos personas que son técnicos en el área medioambiental y que nos vienen a hablar ahora de la situación de la reserva de biosfera de esta región en Enriquillo, que antes le decíamos superregión, pero es una región compuesta por 4 provincias. Tenemos a Manuel Pérez, productor y dirigente campesino, y a Rufa Gómez, que también es experta o sabe de esto. Los expertos, me dijo un hermano una vez, los expertos son ustedes, nosotros no somos expertos en nada. Nos mandan de que como expertos, pero ustedes son los que saben de esto. Entonces Rufa sabe de eso y Manuel también. Buenos días, jóvenes. Adelante. Decir, escúchame, que hoy es Día Mundial. Día mundial. Eso lo van a decir ellos. Día Mundial del Medio Ambiente. Usted está informado. Adelante. Bueno, le agradecemos a usted el espacio y a la emisora que siempre está abierta. Acérquese al micro, por favor. Que siempre está abierta para difundir cosas interesantes que pasan en la región. Hoy es un día muy especial porque es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y justo de eso vamos nosotros a conversar hoy. Prefiero que Rufa se presente también. Como debe ser. Buenos días para todos, gracias por esta maravillosa oportunidad. No me siento extraña en este lugar. Crecí escuchando a Radio Enriquillo. En mi casa había un radito que solamente había que prenderlo. Estaba sintonizado. Sí, y mi padre prohibía que se lo cambiaran. Nosotros le decíamos, prendan a Radio Enriquillo. No al radito. Prendan a Radio Enriquillo. De manera que me siento entre hermanos. Sí, nuestra reserva de biosfera, Jaragua, Bauruco, Enriquillo, y qué bueno que un día tan especial como Día Internacional del Medio Ambiente es el día en que abrimos este espacio que esperamos se repita y que podamos estar transmitiendo a nuestra población ese concepto y ese modelo de desarrollo que son las reservas de biosfera. Jaragua, Bauruco, Enriquillo es una reserva de biosfera que fue creada fue declarada por la UNESCO en el 2002. Pero son muchas las personas en nuestro territorio que no conocemos que vivimos en una reserva de biosfera. ¿Qué es una reserva de biosfera? Para orientar a nuestros oyentes y a mí también. Una reserva de biosfera es un territorio que ha sido declarado por la UNESCO como tal a solicitud del gobierno dominicano. Y en ese espacio convergen comunidades, áreas protegidas, pero también las zonas de desarrollo, la zona donde la gente produce, donde la gente cultiva, donde la gente hace su vida cotidiana necesaria para su desarrollo. Entonces, ¿qué procura una reserva de biosfera? Armonizar la conservación con el desarrollo económico. Ese es el objetivo. ¿Qué se requiere? Escúcheme que estoy como interviniendo mucho. ¿Qué necesita un área para ser declarada reserva de biosfera? Valores culturales, ambientales, ecológicos para conservar. Por ejemplo, en el caso de la nuestra, el valor de conservación que hace que este territorio sea declarado reserva de biosfera ha sido la biodiversidad, la riqueza de una biodiversidad de alto endemismo, es decir, una flora y una fauna que solamente existe en este territorio, en el lago Enriquillo, en la Sierra de Bauruco y en la zona del Parque Jaragua. Entonces, ese es nuestro valor de conservación. Otras reservas de biosfera, por ejemplo, la otra recién creada en nuestro país, todavía no tiene un año, se creó en el 2024, su valor de conservación es el agua. En el caso de la nuestra, Jaragua, Bauruco, Enriquillo, nuestro valor de conservación es nuestra biodiversidad, rica
única y exclusiva de este territorio. Y junto a esa biodiversidad, toda la cultura que es propia de nuestro pueblo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir y nuestra forma de llevar lo que es nuestro desarrollo. ¿Qué es lo que ustedes entonces quieren hacer aquí? ¿Denunciar que hay peligro con la reserva de biosfera nuestra o que hay que estimular, seguir alimentando esas reservas? ¿Cuál es la idea, Manuel? Queremos hacer las dos cosas. Queremos que la región se haga conciencia de que esa reserva de biosfera tiene procesos de amenaza que son muy, muy graves, y que si no dedicamos esfuerzo a la protección, podrían tener consecuencias funestas para la región. En todas esas áreas hay grandes acuíferos que son los que alimentan los acueductos y la producción agropecuaria en la parte de llanura, y entonces hay unas malas prácticas agropecuarias en las zonas de montaña que se hacen, que amenazan los ríos y las fuentes de los acuíferos que hay en la zona. Entonces nosotros nos estamos proponiendo que una alternativa a desarrollar en la parte de montaña es la agricultura, la parcela agroforestales diversificada, que son parcelas en donde se siembra la amapola, que es el brocayo, lo conocemos nosotros, la guama y otros árboles de sombra, aguacate, etcétera, asociados al café, al guineo, al ñame, a la batata, al maíz, con práctica de conservación de suelo y lo más amigable posible con la naturaleza. Entonces, en esa reserva hay en muchas, sobre todo las áreas protegidas, están siendo altamente vulnerables porque son criaderos en algunos casos de vaca, y con frecuencia se tumba y se quema para hacer la siembra de cultivos como el guandul, la habichuela y otros cultivos tradicionales. Esa práctica amenazan la esencia de ese potencial que tenemos en la zona. Y es una de las cosas que queremos decir por aquí, porque la estrategia a seguir en el país, en la zona de montaña, deberían ser la parcela agroforestal diversificada, en donde la gente va a sembrar, va a cultivar y va a conservar el agua y va a vivir con dignidad también. Es una propuesta que se están fomentando con diferentes programas y proyectos en las comunidades de la zona de Artura, y nos parece que es una alternativa sumamente interesante. El otro tema tiene que ver que si las comunidades no son conscientes de lo que tienen y no se empoderan, y si no hacemos conciencia de que ese potencial que tenemos lo tenemos que cuidar, proteger, pero también tenemos que aprovecharlo. Entonces, ¿cómo de manera sostenible aprovechamos los recursos que hay alrededor de la reserva y cómo vamos empoderando a los jóvenes y a las mujeres a esa dinámica? Y dentro de esas estrategias nosotros se están diseñando algunos programas y proyectos que están estimulando al aprovechamiento en la zona de amortiguamiento en la parte baja y a todo lo que es la protección en la parte de la zona de montaña. Y eso se está haciendo articulado entre las comunidades, los gobiernos municipales, la gobernación, el Ministerio de Medio Ambiente, porque es un esfuerzo que tiene que contar con la colectividad de muchos actores, y en eso es que estamos. La gente conoce poco de ese esfuerzo y un trabajo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, porque yo le digo a Rufa y le digo a mucha gente, señores, ya yo aprendí hace mucho que lo que no se da a conocer, la gente no lo sabe. Claro. Y si la gente no lo sabe, no se va a interesar. No para eso están los medios que tenemos que ir y hacer opinión, porque somos muy dados a hacer cosas muy bonitas para lo que lo sabemos, pero el que no lo sabe, no sabe lo que está pasando. Y se integra. Alcibiades. Bueno, era una de los eslogans o el criterio que ha tenido Radio Enriquillo. Si una acción positiva se ejecuta en un lado del país, del otro lado se interesan y lo ponen en ejecución. Y ese es el rol de la radio, entre otros, por mucho tiempo. Estamos hablando de la importancia de utilizar los recursos humanos, los recursos
ambientales en la región, el potencial. ¿Alguna agresión, ahora pues eso es otro elemento que se maneja, agresiones que ustedes sienten que son importantes y que están afectando el ambiente? Eso es lo que estaba comentando. Manuel está hablando de de cómo lo están aprovechando favorablemente. Sí, sí, yo salí, así es. Primero él habló de los problemas que hay. Bueno, sí, no he dicho nada. Sí, el que se ausenta no tiene. Sí, muchas gracias, bienvenido. Sí. Pero con el tema de la biodiversidad, Zulfa, o sea, quiere decir varias vidas a su vez. Algunas especies están en extinción, o qué pasa con cómo está las especies que nosotros tenemos en reserva actualmente. Las endémicas. Sí, las endémicas de la fauna, o sea, las aves y otros. Sí, precisamente las más vulnerables son las que tienen ese alto endemismo. Esa característica muy específica en ese territorio. Y precisamente por esos daños que se están haciendo en esos ecosistemas, por ejemplo, en los ecosistemas de la alta montaña, nosotros tenemos en peligro crítico, en la lista de especies en peligro crítico de extinción, especies como el solenodonte y la jutía. Pero también tenemos a la cotorra de la hispaniola, la Amazona ventralis. La cotorra es un ave, pero sí, yo digo solenodonte es un rano, algo así. Es una especie, es como si fuera no sé exactamente a qué género corresponde, no. Parece como si fuera un ratoncito grande, un ratón grande. Como la jutía. Sí, es la jutía. La jutía y el son de la misma familia del conejo. Y son especies que están en el territorio, en la isla, desde millones de años. En este territorio. Tenemos, por ejemplo, otra especie de alto endemismo que solamente está en la isla Cabrito y en una zona de pedernales que se llama Los Olivares, que es la iguana ricordi. Entonces, y también en otro espacio del sur del lago Enriquillo que se llama Loma Charco Azul, que es un área incluso que está protegida. Entonces, esas especies que son únicamente, que habitan en el único sitio del mundo donde habitan, esas especies son estos lugares, están ahora mismo en peligro. Y están en peligro por dos razones. En algunos casos, por caza furtiva, por ejemplo, el caso de la cotorra, que es capturada para mascotas, pero también por los daños que se están produciendo en los ecosistemas donde ellas habitan. Y eso es, por ejemplo, en esa zona de montaña que se refería Manuel, que hay tumba, que hay quema, que hay expansión de la agricultura, incluso de tipo de agricultura hacia áreas protegidas que son de alto riesgo para esas especies. Pero no solamente para esas especies, también nosotros para la población que dependemos de esos recursos que esas áreas protegidas nos proveen. Porque es agua, es suelo, es la estabilidad de ese ecosistema para que siga produciendo. Es floresta también. Es esa adaptación, es la oportunidad, es la capacidad de resiliencia para la adaptación al cambio climático también que nos proveen esos ecosistemas. Entonces, en el caso de la reserva de biosfera y lo que estamos haciendo es tratando de armonizar, que se armonice, que se haga una convivencia de beneficio mutuo entre esos ecosistemas y la vida de la gente. De hecho, reserva de biosfera, Jaragua, Bauruco, Enriquillo, está zonificada. O sea, sus zonas núcleo son los 3 parques nacionales que le dan su nombre. El Parque Lago Enriquillo, el Parque Jaragua y el Parque Sierra de Bauruco. Pero alrededor de esto hay un área de transición donde es posible la producción agrícola. ¿Qué tipo de producción? Eso se llama área de amortiguamiento, que es un tipo de producción que se hace de manera sostenible. Y más allá están las áreas de transición, que es donde está la agricultura común, donde se utilizan, donde están nuestros caminos, nuestros parques, nuestras escuelas, nuestras casas, que es esa zona de transición, pero también cómo vamos a hacer la vida ahí. Vamos a hacer una vida con prácticas sostenibles. Entonces, es en ese modelo que Reserva de Biosfera ofrece la oportunidad para conservar junto al desarrollo, que ese es el gran propósito.
Adelante, Alcibiades. Hoy estamos hablando en la región Enriquillo de turismo. Uno de los elementos que resaltan como virtud es que somos el primer polo ecoturístico del país, y usted menciona que tenemos 3 parques en una región como esta. ¿Qué criterio o qué opinión le merece positiva y negativamente esta parte? Bueno, el turismo es una actividad que se puede realizar en una reserva de biosfera. El turismo incluso se puede realizar dentro de un área protegida. Ahora, ¿qué tipo de turismo se puede realizar? Ahí está la diferencia. ¿Qué tipo de turismo? Si es un turismo de bajo impacto, si es lo que se llama ecoturismo, entonces es un turismo que va a beneficiar, porque un turista que visita un área protegida tiene unas normas de comportamiento dentro de esa área. Te puedes llevar muchas fotos, pero es lo único que te puedes llevar, no te puedes llevar más nada. Tú vas a tener una experiencia, vas a vivir la experiencia de conocer ese lugar, pero tú no vas a impactar a ese lugar. Una de las razones de cómo se gestiona, cómo se administra una reserva de biosfera es en esa diversidad de sectores que mencionaba Manuel ahorita. Los gobiernos locales, los agricultores, el sector empresarial, el sector público y las organizaciones sociales. ¿Por qué esa diversidad de actores? Porque estamos hablando de un territorio amplio, donde están las áreas protegidas, pero también donde vive la gente. Y en ese sector de gestión, de administración de ese territorio, tienen la responsabilidad de planificar el desarrollo, de hacer incidencia para que ese desarrollo sea un desarrollo justo para la gente, para las personas que habitan y que viven ahí, pero también que esté relacionado con el tema de la conservación. Y precisamente la posibilidad de que ese sector conjuntamente pueda hacer incidencia en políticas públicas que vayan en ese mismo sentido. Y el tema del turismo es un tema sensible que precisamente un espacio que se llama Consejo Regional de Coordinación de la Reserva de Biosfera, de la cual Lemba es parte, ha trabajado en el año 2023 intensamente a nivel de la región, ya incluyendo territorios fuera de la reserva, ha trabajado el tema de incidencia política del tipo de turismo que demanda la región Enriquillo. Y precisamente el tipo de turismo que demanda la región Enriquillo, que lo dijo en esos 4 o 5 encuentros que se realizaron, es precisamente que el desarrollo turístico que se está haciendo en Pedernales no es el tipo de turismo que nosotros demandamos. No es el tipo de turismo que demandamos nosotros. A propósito de desarrollo, ya para ir concluyendo un poco, con cosas muy concretas, en ese plan que ustedes tienen, ¿qué papel juegan los consejos de desarrollo provinciales y qué papel juega educación en ese plan que ustedes tienen para conservar las reservas? Mira, en los comités está la gobernación, está turismo, medio ambiente, que es como la institución rectora. Pretendemos que se activen las universidades. Estamos también varias instituciones que hacemos trabajo y hacemos vida en toda esa zona, porque el tema medioambiental tiene varias vertientes y una fuerte es la educación. Las oportunidades que hay, yo le decía a los compañeros de Lemba una vez que hicimos recorrido por acá por la Sierra del Neiva, digo, el potencial nuestro por aquí es turismo ecológico. Caminar en esos paisajes, divertirse en esos paisajes. ¿Cómo aprovechamos esos potenciales que tenemos y lo vendemos como una oportunidad para que la gente que está en los territorios mejoren su economía? Yo conozco en Colombia y también en Costa Rica comunidades campesinas que viven, que están en el área de los parques nacionales, que viven de los turistas. Lo acogen, lo incorporan a labores que hacen de conservación de suelo, de siembra. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla?
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy yo, el Quinito. profesor Quinito. Sí, ya sé que es usted. Cuéntanos todo. Saludo ahí a Manuel, mi compueblano. Y a Soy el Rufa profesor también. Quinito, Manuel. Yo soy su compueblano de acá de La Descubierta, su amigo. ¿Tú eres el que descubierto, Manuel? Sí. ¿Oh, sí? Manuel es toda la Manuel. región. Yo soy del sur, yo soy del país. Manuel, usted sabe que, mire, yo soy una persona que estoy preparado en el área. Yo estudié áreas protegidas, vida silvestre y recursos naturales en la Universidad de Estado de Colorado. Y yo me siento así como que yo no estoy haciendo nada y me siento Vamos a meterte en esto. porque mis recursos entonces de conocimiento y de capacidad, nadie se está aprovechando de ellos. Hay que aprovechar. Y soy una persona que tengo mucho conocimiento de lo que es la reserva de biosfera. En este sentido, yo fui administrador del Parque Nacional Lago Riquillo durante 5 años y me sacaron por asuntos personales del ministro en ese entonces. Pero, mira, eso da pena como por aquí tratamos a veces las cosas de las áreas protegidas y los recursos naturales. Como la gente por aquí, Manuel, en lo que es la zona del lago Enriquillo, deforestando, no en el propio lago, no en el propio el parque, lago no sino hay que deforestar. a una distancia que está prohibido. Frente a todo lo que es la autopista Joaquín Aybar, que es la que le da la vuelta al lago. Eso sí. Se deforesta mucho. Y otra cosa, las 12 comunidades que forman el lago Enriquillo no tienen un nivel de población, no tienen, la población no tiene educación ni conoce en base a qué es una reserva de la biosfera. ¿Qué es lo que se debe buscar? Educar esa población total para que entiendan que eso es un recurso que a ellos les favorece mucho y que les van a favorecer porque pueden ejercer el ecoturismo. Entonces, como que yo quisiera que en cada municipio se forme una comisión que se encargue de dar la educación, especialmente aquí en La Descubierta, que en la Sierra de Neiva también están deforestando a 2 manos, acabando con estos bosques, Manuel. Muy Y bien. yo me siento como solitario. Te prometo que te vamos a buscar en La Descubierta. Una promesa mía. Te la buscan, Yo no hay te problema, busco. estamos aquí. Perfecto. Te procuran al profesor Quinito y yo vivo aquí mismo cerca donde Manuel vivía. Ah, a bueno. una esquina. Manuel te conoce, Sí. Manuel te conoce. Oh, claro, Manuel y Sí. yo nos conocemos bien. Muy bien. Ok, que pasen buen día, ¿eh? Gracias, Quinito, gracias. Bueno, vamos concluyendo entonces. Por favor. Antes de concluir esa parte, en términos de política ambiental, estuve viendo allá, una parte noticiosa, San Francisco de Macorís, ellos tienen para el próximo domingo una marcha. Y uno de las reivindicaciones o las demandas que tienen es la parte de la barrigol, los daños que está ocasionando barrigol. Esa es la parte del norte. Es una realidad del país, pero está en la parte norte. Aquí, en nuestra zona, en la parte de la política ambiental de este gobierno, ¿cuál es el principal problema que confrontamos en esta zona en términos medioambientales? Bueno, problema para mí fundamental está en todos los niveles de degradación ambiental en la zona de montaña, pérdida de bosque, pérdida de suelo y amenaza de las fuentes de los acuíferos, por un lado. Por el otro lado está todo el tema de las extracciones que se hacen de material en la parte baja, las famosas granceras, que traen muchos de los ríos que tenemos, y la cultura lamentable que hay en la parte de la montaña de hacer agricultura con tumba y quema. ¿Y la extracción de material en la parte alta? Y la extracción de material en la parte alta, que yo sepa, bueno, todo el tema de Bauruco Oriental, aquí, el sílice que se saca, De la Belfon. digo de la Belfon, la extracción de materiales que justo está en esa zona de Cuenca, en esa zona de Bauruco Oriental, donde están los acuíferos principales. Todo eso son amenazas serias. Y no es que no se puede hacer una minería en armonía con la naturaleza, pero lo que estamos viendo es que se están destruyendo los recursos para extraer los materiales que están en el subsuelo, y eso lamentablemente tiene sus consecuencias.
Estamos muy de cerca con todo el proceso que se está llevando por allá por la zona de Cotuí, esa zona, con la Barrigol, y me parece que no es un problema de ellos, es un problema del país. Claro. Entonces, como es un problema país, hoy día mundial del medio ambiente, nos desafía a nosotros a no ser indiferentes. Incluso los titulares que tiene el Listín Diario sobre las amenazas que hay del tema de la biodiversidad, del tema de la contaminación por el uso de plástico y del tema del deterioro de las cuencas altas y bajas de los ríos. Entonces, el país, si no le ponemos atención, vamos a convertirnos en un desierto. Si tú haces la ruta desde aquí de Neiva, en la montaña, hasta Sabana Real, tú lo que vas a ver por ahí son matitas sarteadas en la zona donde nacen los ríos, y eso mismo está pasando por aquí, por la zona de la sierra, toda la parte del Bauruco. Entonces, con unos niveles así como vamos cada vez más a convertirnos el país en un desierto, y la crisis climática nos va a dar cada vez más fuerte. Es por eso la preocupación de nosotros como instituciones y como entidades que estamos preocupados por proteger las reservas de biosfera y proteger también todo lo que son los recursos medioambientales a nivel de la zona de montaña. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Este espacio es de ustedes. No vengan todos los días, pero vengan, porque es importante. Sí, bienvenido. Es importante Sí. la orientación. Si me permite, queda pendiente, no pregunta, queda pendiente que como ellos están trabajando con una muy bien organizado, que conozcamos más adelante, no tiene que ser tan reciente, cuáles son las acciones, actividades y cómo van a trabajar para que cambiemos, aunque sea mínimamente, lo que hoy estamos viviendo en medio ambiente. Correcto. Busquen a Quinito en Descubierta. No se olviden. Yo lo conozco. Sí, búsquenlo. Bien, gracias por estar con nosotros, jóvenes. Sigan ese trabajo, que algunos somos indiferentes, pero estamos presentes. Vamos a otra pausa, Drubal. Ya volvemos. Allá Riquillo, 93.7. Oye, no se te pegue de tu radio.